¿Cómo ganar el primer millón? El dinero es uno de los recursos más importantes y escasos que existen. Muchas personas sueñan con tener una fortuna que les permita vivir con comodidad, seguridad y libertad. Sin embargo, pocos logran alcanzar el anhelado millón de dólares, euros o la moneda que sea. ¿Qué se necesita para ganar el primer millón? ¿Es posible para cualquiera lograrlo? ¿Qué estrategias, hábitos y actitudes se deben adoptar? En este ensayo intentaré responder a estas preguntas y ofrecer algunos consejos prácticos para acercarse a la meta financiera. ¿Qué significa ganar el primer millón? Antes de entrar en detalles, es importante definir qué se entiende por ganar el primer millón. No se trata simplemente de acumular una cantidad de dinero en el banco, sino de generar un patrimonio neto que supere el millón. El patrimonio neto es la diferencia entre los activos y los pasivos de una persona. Los activos son los bienes y derechos que posee, como propiedades, vehículos, inversiones, cuentas bancarias, etc. Los pasivos son las deudas y obligaciones que tiene, como hipotecas, préstamos, tarjetas de crédito, impuestos, etc. Por ejemplo, si una persona tiene un activo de 1.5 millones y un pasivo de 0.6 millones, su patrimonio neto es de 0.9 millones, lo que significa que aún no ha ganado el primer millón. Ganar el primer millón implica entonces tener un patrimonio neto positivo y superior a 1 millón. Esto se puede lograr de varias formas, pero todas requieren de un factor común: generar más ingresos que gastos. Los ingresos son el dinero que entra, ya sea por trabajo, negocios, inversiones, regalos, etc. Los gastos son el dinero que sale, ya sea por consumo, ahorro, inversión, impuestos, donaciones, etc. La clave está en aumentar los ingresos y reducir los gastos, de manera que se pueda ahorrar e invertir una parte significativa del dinero. Así, se podrá hacer crecer el patrimonio neto y alcanzar el millón. ¿Es posible para cualquiera ganar el primer millón? La respuesta a esta pregunta es sí, pero con matices. Es posible para cualquiera ganar el primer millón, siempre y cuando tenga la voluntad, la disciplina, la paciencia y la inteligencia financiera necesarias. No se trata de una cuestión de suerte, sino de estrategia. Tampoco se trata de una cuestión de tiempo, sino de rendimiento. No importa cuánto se gane, sino cuánto se ahorre e invierta. No importa cuándo se empiece, sino cómo se avance. ¿Qué estrategias, hábitos y actitudes se deben adoptar? Para ganar el primer millón, se deben seguir una serie de pasos que se pueden resumir en los siguientes. Establecer una meta clara y realista. Se debe definir cuánto se quiere ganar, en qué plazo, con qué recursos y con qué propósito. Se debe tener en cuenta el valor actual y futuro del dinero, la inflación, los impuestos, los riesgos, etc. Se debe escribir la meta y revisarla periódicamente. Hacer un presupuesto personal y familiar. Se debe registrar todos los ingresos y gastos que se tienen, clasificándolos por categorías y prioridades. Se debe identificar las fuentes de ingresos y los gastos fijos, variables, necesarios y prescindibles. Se debe analizar el flujo de caja y el balance financiero, reducir los gastos innecesarios y optimizar los necesarios. Se debe eliminar o disminuir todo lo que no aporte valor o satisfacción, como suscripciones, servicios, compras, salidas, etc. Se debe buscar formas de ahorrar en los gastos indispensables, como alimentación, vivienda, transporte, educación, salud, etc. Ahorrar una parte de los ingresos. Se debe destinar un porcentaje de los ingresos al ahorro, preferiblemente antes de gastar. Se debe elegir un método de ahorro que se adapte a las necesidades y preferencias de cada uno, como el método 50-30-20, el método del 10%, el método de las alcancías, etc. Se debe guardar el dinero en un lugar seguro y de fácil acceso, como una cuenta bancaria, una caja fuerte, un sobre, etc. Aprender y mejorar constantemente. Se debe adquirir y actualizar los conocimientos, habilidades y actitudes que permitan gestionar mejor el dinero y las finanzas. Se debe leer, estudiar, investigar, asesorarse, capacitarse, etc. Se debe seguir el ejemplo de los millonarios exitosos y evitar los errores de los millonarios fracasados. Disfrutar y compartir el dinero.
Se debe vivir con equilibrio, alegría y gratitud, sin caer en la avaricia, la ostentación o la culpa. Se debe usar el dinero para satisfacer las necesidades y los deseos propios y de los seres queridos, sin excederse ni privarse. Se debe contribuir con el bienestar de los demás y de la sociedad, mediante donaciones, voluntariados, proyectos, etc. Ganar el primer millón es una meta que muchos se proponen, pero pocos consiguen. No es una tarea fácil, pero tampoco imposible. Se requiere de una combinación de estrategia, hábitos y actitudes que permitan generar, ahorrar e invertir el dinero de forma inteligente,